Lo que no daría por unos buenos kebabs en la calle, murmuró Mao Mao, mirando al cielo nublado con un suspiro. 3 meses habían pasado desde que aldeanos 1, 2 y 3 la secuestraron y la llevaron al Hogong, el palacio trasero del emperador. Era un lugar brillante por fuera, pero asfixiante por dentro, donde vivían las concubinas, sus sirvientas y los eunucos. Con sus perfumes empalagosos y sonrisas forzadas, era para ella un lugar donde la honestidad no existía. Todo aquí parece diseñado para ocultar verdades. Entre los aromas dulces y las palabras decoradas, la honestidad no tiene cabida. Al observar a los eunucos trabajar, pensaba: es cruel, pero práctico. Aquí no hay lugar para el amor ni para el deseo descontrolado. Todo está subordinado al poder y al control. Mientras entregaba ropa a una consorte de bajo rango, notó su aislamiento. Puedes tener una habitación llena de lujo, pero si nadie cruza su umbral, ¿de qué sirve? Reflexionó con una mezcla de compasión y resignación. Aunque valoraba el salario, su curiosidad y sentido de justicia no podían ignorar los rumores de maldiciones tras la muerte de varios niños. No creo en maldiciones ni en cuentos de fantasmas. Algo está ocurriendo, algo que tiene una causa real. El Hugong no era su hogar, pero su intelecto y su ética no le permitirían quedarse como espectadora. Mao Mao sorbía su sopa mientras escuchaba los chismes de 2 sirvientas. Las consortes Yokuyu y Li Hua, favoritas del emperador, eran el centro de los rumores. Ambas habían dado a luz recientemente, Yokuyu a una princesa y Li Hua a un príncipe. Sin embargo, las historias de maldiciones se extendían por la muerte de 3 hijos imperiales. Pero no existen las maldiciones. ¿Cómo destruyes un clan entero con algo tan absurdo? Aunque la mortalidad infantil era común, 3 muertes en la familia imperial eran demasiado extrañas. Mientras Xiao Lan le traía nuevos rumores sobre los síntomas de Lady Li Hua y su hijo, Mao Mao analizaba: dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas. ¿Veneno? No lo creo. 2 de los niños muertos eran niñas, y aquí solo los varones importan para el trono. Aún así, las preguntas seguían rondándole. Decidida a investigar, se las ingenió para ser enviada a la zona central del palacio. Allí, los majestuosos edificios contrastaban con la humildad de su barrio oriental. Observó desde lejos el enfrentamiento entre las consortes. Este lugar no es muy diferente a un burdel, pensó, analizando el rostro pálido y frágil de Lady Li Hua y el porte sereno de Yokuyu. Dolores, náuseas, piel pálida. ¿Cómo no lo ha notado aún ese matasanos? Decidida a seguir indagando, Mao Mao se retiró en silencio, con una idea clara. Están en ello otra vez, pensó Jinshi sombríamente. Era indecoroso cómo continuaban las flores del palacio. Calmar las cosas recaía en él, como tantas otras responsabilidades. Mientras caminaba, su atención se detuvo en una sirvienta que parecía ajena al caos, murmurando para sí misma. ¿Qué estaba diciendo? La escena quedó relegada a su memoria, hasta que, un mes después, llegó la noticia de la muerte del joven príncipe. El contraste entre las consortes Yokuyu y Li Hua lo inquietaba. El príncipe y la princesa habían sufrido la misma enfermedad. ¿Por qué uno sobrevivió y el otro no? Tal vez la diferencia de edad jugara un papel, pero algo no cuadraba. Mientras trabajaba en sus papeles, la duda persistía. ¿Qué diferenciaba a la princesa de su hermano, o al Yokuyu de Li Hua? Finalmente tomó una decisión. Voy a descubrirlo. En la conversación con Yokuyu, sus pensamientos se aceleraron al ver la tela con el mensaje: Tu polvo facial es veneno. No dejes que toque al bebé. Jinshi examinó el frasco de polvo blanco. ¿Un veneno en algo tan cotidiano? Si es cierto, podría explicar la muerte del príncipe. Las palabras de Yokuyu lo llevaron a nuevas reflexiones. Li Hua sigue usando este polvo, a pesar de la advertencia. ¿Es ceguera, negación o algo más profundo? Jinshi recordó a la sirvienta que había visto antes. Necesito algo para escribir. La conexión lo golpeó de repente. ¿Podría ser ella la autora del mensaje? Empezó a reírse. Todo encaja ahora. Antes de marcharse, Jinshi prometió encontrar a la autora y obtener respuestas. Mao Mao se enteró de la muerte del príncipe al ver las fajas negras de luto en la cena. Le molestó especialmente que su ya escasa porción de carne sería eliminada durante el duelo. Las sirvientas murmuraban rumores, pero Mao Mao tenía claro lo que lo había matado: el polvo blanco que la consorte Li Hua usaba en exceso. Ese maquillaje era caro y mortal. Les carcome el cuerpo, pensó, recordando a cortesanas en el burdel donde creció, consumidas por su obsesión con la belleza.
Arriesgaron sus vidas por mejorar su apariencia y al final perdieron ambas. Su padre les advirtió, pero no le hicieron caso. Mao Mao, entonces, dejó notas a las consortes, aunque sabía que su advertencia probablemente sería ignorada. Tras el luto, los rumores hablaban del consuelo que el emperador encontraba con Gyokuyu y su hija, mientras Liwa quedaba relegada. Qué conveniente para él. Pensó Mao Mao con cinismo mientras limpiaba su tazón de sopa, apenas con una astilla de pescado. Mientras llevaba un cesto de ropa, un eunuco la detuvo. Una citación, señor. La guió a la oficina de la matrona de las sirvientas. Aunque la decoración era más lujosa de lo habitual, Mao Mao observaba con desinterés. Las sirvientas que esperaban estaban nerviosas, pero Mao Mao solo pensó. Debe ser trabajo extra. En la sala, notó a un eunuco de extraordinaria belleza. Su presencia irradiaba una gracia casi etérea, y las demás no apartaban la mirada. Qué desperdicio. Pensó Mao Mao al ver al hombre, consciente de que la belleza de los eunucos no podría heredarse. El eunuco escribió algo en un pergamino con movimientos elegantes y lo mostró. Mao Mao, quien sabía leer, se tensó al ver las palabras. Tú, la de las pecas, te quedas aquí. Su mente se aceleró. ¿Por qué yo? ¿Qué es lo que quiere? El eunuco despidió a las sirvientas. Hemos terminado por hoy. Pueden volver a sus habitaciones. Las demás mujeres, incapaces de leer, se marcharon con expresiones indiferentes. Mao Mao intentó irse con ellas, pero una mano firme la detuvo. Quiero que te quedes donde estás, dijo el eunuco con una sonrisa deslumbrante. Esa sonrisa no acepta un no por respuesta, pensó Mao Mao, conteniendo un suspiro y preparándose para lo que pudiera venir. Muy interesante, comentó Jinshi, con una sonrisa calculada. Mao Mao lo seguía incómoda, pensando en cómo evitar el interrogatorio que se avecinaba. No, señor, soy de origen humilde. Debe haber algún error. La ignorancia fingida era su estrategia, aunque sabía que Jinshi no parecía fácilmente engañable. Fingir no saber leer era útil, pero este hombre... Jinshi sostenía un trozo de tela con caracteres garabateados. Era la prueba. Mao Mao se maldijo por no haber previsto que alguien la observase al entregar el mensaje. Un testigo. Debió ser eso, pensó, mientras la guiaba al pabellón de la consorte Yokuyu. Dentro, Mao Mao observó a la consorte acunar a un bebé saludable. Yokuyu sonrió cálidamente. Gracias por venir. Eres la salvadora de mi hija. ¿Salvadora? Esto no puede estar bien. La sudoración de Mao Mao era literal y figurada. Debe ser un error, milady, replicó, eligiendo las palabras con cuidado. Jinshi intervino, mostrando la tela con una floritura. Esto pertenece a tu uniforme. Las costuras coinciden. Ya no puedo negarlo. ¿Qué es lo que desean de mí? Preguntó con voz firme, mirando a ambos. Jinshi y Gyokuyu intercambiaron miradas, sonriendo como si hubieran ganado. En el aire, solo se oía el suspiro del bebé y el de Mao Mao. Al día siguiente, Mao Mao empacaba sus pocas pertenencias. Xiaolan y otras sirvientas la molestaban, celosas del ascenso inesperado. Lo he logrado, pensó, aunque sin entusiasmo. Ahora sería dama de honor de la consorte favorita del emperador. ¿Logrado? Más bien atrapada. Reflexionó en silencio, preparándose para lo que viniera. Jinshi estaba complacido. La chica pecosa que había salvado a la hija de Yokuyu y sabía de venenos sería útil para la consorte. Aunque existía el riesgo de que usara su conocimiento para el mal, Jinshi pensó que podían controlarla si ocurría. Si todo fallaba, confiaba en sus encantos, aunque esa idea le resultaba tan desagradable como práctica. Por otro lado, Mao Mao enfrentaba su nueva realidad como catadora de alimentos de Yokuyu. Su posición había mejorado. Tenía su propia habitación, lejos de los alojamientos abarrotados, y su salario había aumentado. Sin embargo, sentía disgusto por el sistema que seguía beneficiando a los comerciantes que la habían vendido al palacio, una muestra de cómo la codicia permeaba incluso los rincones más elevados de la sociedad. En su primer día, Mao Mao inspeccionó cuidadosamente los alimentos destinados a la consorte y a la princesa. Observó los platos de cerámica con cierto desdén, y sugirió usar plata para detectar venenos, pero Hong Niang, la jefa de las damas, reveló que esa decisión también formaba parte del plan de Jinshi. Hong Niang, con astucia y precisión, llevó a cabo un movimiento inesperado. Le entregó a Mao Mao una jarra que, por accidente aparente, se le cayó de las manos. Es cerámica costosa, comentó Hong Niang, sugiriendo que sería descontada del salario que los secuestradores de Mao Mao recibían. Al mismo tiempo, le ofreció un salario adicional como catadora, esta vez otorgado directamente a Mao Mao.
Mao Mao entendió de inmediato lo que había sucedido. Una forma ingeniosa de liberarla parcialmente del yugo de quienes la habían vendido, al tiempo que le daba una responsabilidad aún mayor. Aunque la situación era beneficiosa, Mao Mao no dejó de notar cómo todo seguía controlado bajo la mirada calculadora de Hong Niang. Esta mujer sabe usar la zanahoria y el palo. Pensó Mao Mao con una sonrisa irónica mientras salía de la habitación. Aunque aceptaba su nueva posición, reflexionó sobre su situación. Incluso en sus aparentes logros, seguía siendo una ficha en un juego que otros manejaban con precisión calculada. Las 4 damas de honor del pabellón de Jade mantenían todo en orden, pero ninguna de ellas le pedía ayuda a Mao Mao. Aunque ofrecía colaborar, siempre la rechazaban con una sonrisa cortés. ¿Cómo se supone que voy a encajar aquí? Pensaba frustrada, encerrada en su habitación. Su único deber era probar la comida, mientras sus propias comidas se volvían más elaboradas, llenas de dulces y porciones extra. Me siento como ganado. La insistencia en alimentarla bien tenía un propósito: ganar algo de peso para resistir mejor los venenos. Pero Mao Mao confiaba en su resistencia adquirida tras años de experimentar en sí misma. Las cicatrices en su brazo izquierdo no eran de abuso, como todos creían, sino de su curiosidad insaciable por los efectos de medicinas y venenos. Voy a acabar hecha una cerda a este paso. Pensaba, irritada por la compasión mal dirigida de los demás. Durante una visita de Jinshi, el joven eunuco describió un conflicto reciente con bárbaros. Mao Mao escuchó cómo un pueblo entero había sido castigado injustamente debido a un envenenamiento mal interpretado. Eso es indignante. Quiso cubrirse la cabeza con las manos, deseando no haber oído nada. Jinshi notó su reacción y le preguntó si tenía algo que decir. ¿Importará siquiera? Sin embargo, sabía que guardar silencio condenaría al pueblo. Con una ramita de rododendro en la mano, demostró cómo incluso plantas comunes podían ser venenosas. Explicó que los soldados, al usar materiales locales para sus utensilios y fogatas, podrían haberse intoxicado accidentalmente. Jinshi quedó pensativo. No sé lo influyente que será este Jinshi. Reflexionó Mao Mao, mientras salía de la habitación. Aún así, esperaba que su intervención pudiera hacer alguna diferencia. Tiempo después, el joven de belleza inhumana se sentó con elegancia en el sofá, mientras las damas de honor competían por prepararle té. Mao Mao, indiferente, pensó. ¿Qué querrá hoy? Jinshi observaba a Mao Mao mientras probaba el té con su usual precisión. La mayoría estaría encantada de tener mi atención, aunque fuera eunuco, Pensó él. Pero Mao Mao simplemente lo analizaba, como si fuera un escarabajo. Alguien me dio unos dulces. ¿Los probarías? Dijo Jinshi señalando unos baozi. Mao Mao los inspeccionó rápidamente. Afrodisíacos. Jinshi se sorprendió. No esperaba que lo descubriera tan rápido sin siquiera probarlos. Pensó, mientras ella, sin inmutarse, le sugería regalarlos. La conversación giró hacia pociones de amor. Al solicitarle que creara una a los ojos de Mao Mao, brillaron un instante. Necesitaré herramientas, materiales y tiempo. Por dentro, su curiosidad científica despertaba, pero se esforzó por ocultarlo. Jinshi, intrigado, observó cada movimiento suyo, pensando. Esta chica me mira como si fuera un insecto, y aún así no puedo apartarme. Más tarde, Jinshi, retirado en sus aposentos, reflexionaba. ¿Quién podría traerme todo esto? Mientras anotaba nombres en un pergamino, pensó en el palacio trasero como una jaula. Su propio rol en este lugar era la de una herramienta para medir la lealtad y habilidad de las consortes. En el laboratorio del médico, Mao Mao vibraba de emoción. Había encontrado hierbas medicinales y semillas raras. Por fin, algo útil. Pensó mientras organizaba los ingredientes. Jinshi la observaba en silencio, disfrutando de su entusiasmo. ¿Cómo se llama esta semilla? Preguntó él sosteniéndola entre los dedos. Cacao. Respondió ella, dejando claro que su interés iba mucho más allá de lo que él imaginaba. Ahora entiendo su eficacia, Dijo Jinshi, mirando a Mao Mao con desagrado. Lo mismo digo. Respondió ella. Frente a ellos se desplegaba una escena caótica. Jinshi, sin su típica sonrisa distante, lucía agotado. Horas antes, Mao Mao había preparado una mezcla con cacao pulverizado y varios ingredientes caros para crear un afrodisíaco. Recordaba su única experiencia previa con el chocolate. Un cliente de un burdel lo había regalado, causando una reacción intensa y memorable en ella. Usando su conocimiento como boticaria, Mao Mao improvisó al cubrir frutas con chocolate
para solidificarlas sin hielo. También preparó un tentempié personal, pan empapado en el líquido de cacao. Sin embargo, mientras estaba fuera haciendo recados, 3 doncellas confundieron su merienda con un simple aperitivo. Cuando regresó, encontró a las jóvenes profundamente dormidas y desarregladas, y a Jinshi visiblemente molesto ante la escena. ¿Qué ha pasado aquí? Exigió Hongniang. No tengo idea. Respondió Mao Mao mientras bajaba las faldas de las doncellas y examinaba la situación. El problema quedó claro cuando encontraron el pan empapado en chocolate, con 3 piezas faltantes. Tras llevar a las jóvenes a sus habitaciones, Mao Mao ofreció a Gyokuyu el afrodisíaco real, frutas cubiertas de chocolate. Jinshi, intrigado, consideró probar el pan, pero las protestas de Hongniang y Gao Shun lo disuadieron. Mao Mao observó que, con su atractivo, Jinshi no necesitaría más afrodisíacos. Quizás debería preparar algo para su majestad, Comentó Gyokuyu. Mao Mao explicó que el afrodisíaco triplicaría la resistencia típica, dejando a la consorte en un reflexivo silencio. Al entregar el frasco a Jinshi, Mao Mao advirtió sobre el uso moderado para evitar efectos secundarios. Mientras Jinshi se marchaba, le agradeció con una voz melosa que hizo que a Mao Mao se le erizara la piel. Al revisar el plato, notó que faltaba un trozo de pan. Solo espero que nadie salga herido. Jinghua, dama de honor de Gyokuyu, trabajaba diligentemente para compensar un descuido reciente. Aunque Gyokuyu no la había castigado, su dedicación era inquebrantable, una muestra de admiración hacia la consorte, conocida por su astucia y fortaleza. En la cocina, Jinghua encontró a Mao Mao, la taciturna catadora, con cicatrices que delataban un pasado de abuso. Mientras servía algo en una olla, Jinghua le preguntó. ¿Qué estás haciendo? Es un remedio para el frío. Respondió Mao Mao con su parquedad habitual. Jinghua, que había aprendido a apreciar la extraña seriedad de Mao Mao, comenzó a hablarle de un rumor. Dicen que una mujer pálida aparece bailando en el aire por las noches. Mao Mao, sin levantar la vista, murmuró. Interesante. Tal vez sea hora de investigar. Mao Mao llevaba una cesta de ropa y un remedio al consultorio cuando escuchó una voz irritante. Veo que vuelves a trabajar duro. Jinshi sonreía con su usual encanto. Apenas trabajando, señor. Respondió con indiferencia. ¿Has oído sobre el fantasma? Solo rumores. ¿Y del sonambulismo? Mao Mao alzó una ceja. Jinshi, con su sonrisa traviesa, insistió. ¿Sabrías cómo curarlo? No se puede con medicina. Respondió, tratando de evitar su mirada insistente. La persistencia de Jinshi era tan aguda como su mirada. Mao Mao trató de evitarla, pero él se aseguró de quedarse frente a ella. Finalmente, resignada, suspiró. Bien, te ayudaré. Dijo con evidente desgano, dejando en claro lo poco que le agradaba la idea. Gao Shun llegó cerca de la medianoche. Con su actitud seria y rostro inexpresivo, era el opuesto perfecto a Jinshi. No parece un eunuco. Pensó Mao Mao, notando su porte militar. Decidió no preguntar sobre su elección de vida. No sería apropiado. Mientras caminaban, Gao Shun rompió el silencio. Señora Mao Mao. No necesitas llamarme así. Su posición está muy por encima de la mía. ¿Xiao Mao entonces? Quizás demasiado familiar. Pensó, pero asintió. Gao Shun continuó. Quizás podrías dejar de mirar al maestro Jinshi como si fuera un gusano. Maldición. Se dieron cuenta. Hoy dijo que lo miraste como si fuera una babosa. Bueno, ciertamente parecía especialmente baboso. Reflexionó mientras replicaba con calma. Seré más consciente en el futuro. La conversación los llevó a la puerta este. Mao Mao observó la estructura imponente y recordó la imposibilidad de huir del palacio. Se sentó en un pabellón cercano, intentando ignorar el bosque de pinos que quería explorar. Entonces, a la luz de la luna, apareció. Ahí está, dijo Gao Shun, señalando. Mao Mao vio una figura pálida flotando grácilmente sobre la muralla. Su vestido largo y cabello negro brillaban como si fueran irreales. La mujer era Fu Yu, una consorte de rango medio, destinada a casarse con un oficial como recompensa por su buen servicio. El sonambulismo siempre había sido un misterio para Mao Mao. Recordaba a una cortesana del burdel que, atormentada por emociones ocultas, cuando un hombre pretendía comprarla, vagaba como una mujer poseída. Aunque sus caminatas nocturnas cesaron tras el fracaso de una propuesta de compra, el caso dejó claro para Mao Mao que no había medicina capaz de calmar un espíritu perturbado. ¿Y qué pasó con ella?
preguntó Jinshi, recostado con una aparente pereza, pero sus ojos reflejaban un interés agudo. Nada. Cuando las negociaciones terminaron, también lo hicieron sus caminatas. Respondió Mao Mao, casi con desdén. Yokuyu frunció el ceño. ¿Entonces las discusiones la alteraron? Mao Mao asintió. Es probable. Su pretendiente no era del agrado de la mujer. Jinshi dejó escapar un leve suspiro. ¿Eso es todo? Mao Mao sintió la tentación de burlarse de su actitud desganada, pero se contuvo. Eso es todo lo relevante. Dijo con calma antes de excusarse para retomar sus deberes. Días después, mientras investigaba los rumores de un espíritu que rondaba el palacio trasero, Mao Mao descubrió que la princesa Fuyu, aislada y desolada tras un error en una danza frente al emperador, estaba detrás de las apariciones. La princesa, atrapada en un compromiso político con un oficial militar, había utilizado su soledad y su aparente fragilidad para evitar llamar la atención del emperador y preservar su pureza para el hombre que realmente amaba. Yokuyu escuchó atentamente cuando Mao Mao compartió sus deducciones. Es admirable cómo la princesa manipuló las circunstancias para mantenerse fiel a su corazón. Reflexionó la consorte. Mao Mao, sin embargo, permaneció estoica. Para ella, Fuyu no era más que otro ejemplo de las intrigas emocionales del palacio. Si solo pudiera embotellar ese amor. Pensó Mao Mao, intrigada por cómo la devoción de la princesa la había transformado en alguien verdaderamente radiante durante su última danza. Cuando volvió al pabellón de Jade, Mao Mao seguía reflexionando. En el palacio trasero, donde los secretos y las emociones eran moneda corriente, los movimientos calculados de Fuyu eran tanto una inspiración como un recordatorio de que, a veces, las soluciones estaban tan profundamente enraizadas en el corazón humano que ninguna medicina podía alcanzarlas. Hubo un accidente, gachas y té derramados, frutas aplastadas. Mao Mao, empapada y malhumorada, miró a la joven dama de honor de Lady Lihua que la reprendía con desdén. Suspiró, recogiendo los platos entre miradas hostiles. Este era territorio enemigo. La noche anterior, el emperador le había pedido que cuidara de la consorte Lihua, una orden peligrosa disfrazada de favor. Mao Mao aceptó, sabiendo que negarse podía costarle la vida. Desde entonces, había intentado mejorar la dieta de Lihua, con comida ligera y saludable, pero las damas de honor boicoteaban sus esfuerzos, sirviendo platillos lujosos que Lihua rechazaba. Preocupada por la salud de la consorte, Mao Mao no podía examinarla adecuadamente. Las damas aplicaban polvos venenosos mientras Lihua dormía, exasperando a Mao Mao. Sentía que la consorte estaba perdiendo las ganas de vivir. Un día, Jinshi apareció, observándola con su característica sonrisa. Pareces preocupada. Al examinarla, descubrió su piel pálida y sin vida. Sospechando de los cosméticos usados, confrontó a una dama de honor. Cuando ésta justificó el uso de veneno por estética, Mao Mao perdió la paciencia. Golpeó a la mujer, le embarró polvo en la cara y le explicó el daño que causaba. ¿Quién querría morir envenenada por vanidad? Gritó enfurecida. Las demás damas, aterradas, limpiaron el desorden mientras Jinshi tranquilamente observaba. Las mujeres son realmente aterradoras, comentó con una sonrisa. Mao Mao, agotada, se dejó caer al suelo, lamentando haber perdido el control. Mao Mao tuvo que alimentarla forzadamente, dejando de lado el decoro. Su mayor preocupación era que Lihua no comiera. Sabía que sin alimentos no mejoraría. Además, notó el hedor del cuerpo enfermo de Lihua, oculto por incienso, y reprendió a las damas de compañía por su negligencia. Mao Mao decidió limpiar a Lihua con ayuda de las damas, enfrentándose a su incomodidad. Lihua mostraba signos de mejora. Pasaron de medio tazón de gachas a sopas más sustanciosas. Un día, Lihua, con una voz débil, preguntó: ¿Por qué no me dejaste morir? Mao Mao respondió con franqueza que su persistencia en comer indicaba su deseo de vivir. Jinshi hacía frecuentes visitas al pabellón, a las que Mao Mao respondía con irritación, aunque aprovechó su influencia para instalar un baño de vapor. Mientras tanto, dedicó 2 meses a la recuperación de Lihua, hasta que pudo caminar sola. Antes de partir, Lihua le preguntó si podría tener otro hijo, pero expresó su incertidumbre debido a la falta de interés del emperador. Mao Mao respondió que debía intentarlo y ofreció un consejo íntimo que dejó a Lihua ruborizada. Con el tiempo, las visitas del emperador al pabellón de Jade disminuyeron y la consorte Yokuyu bromeó aliviada. Finalmente puedo dormir un poco. Mao Mao,
Llevando una cesta de ropa, sonrió al encontrar hongos matsutake cerca de la puerta este, donde crecían junto a los pinos rojos. Cogió 5, imaginando asarlos con sal y cítricos, pero descartó la idea de comerlos en el pabellón de jade. Mejor sería visitar al médico, conocido por no hacer preguntas. En el consultorio, encontró al médico con un eunuco pálido, frotándose la mano irritada. ¿Puedes preparar un ungüento?, preguntó el médico sonriente. ¿Que no debería hacerlo él mismo? Pensó Mao Mao mientras reunía ingredientes. Preparó el bálsamo y lo aplicó, notando el alivio del eunuco. Es muy amable. Esta joven puede hacer cualquier medicina, dijo el médico entusiasmado. Mao Mao se tensó. Esa exageración siempre traía problemas. ¿De cualquier tipo?, preguntó el eunuco intrigado. ¿Acaso podrías curar una maldición? No existe tal medicina. Luego arrojó polvos al fuego, demostrando que los colores provenían de los materiales quemados, no de una maldición. El eunuco, aliviado, admitió ser propenso a los sarpullidos. Probablemente fue algo en las tiras de madera, concluyó Mao Mao, aunque no dejaba de preguntarse sobre las misteriosas sustancias. Unos aplausos la sacaron de sus pensamientos. Jinshi, sonriendo, estaba en la puerta. Magnífico, dijo observando todo con interés. Mao Mao y Jinshi llegaron a la oficina de la matrona de las mujeres servientes. Tras desalojarla, Mao Mao sintió incomodidad al quedarse a solas con él. Es demasiado bello, prefiero admirarlo desde lejos. Gao Shun entró y Jinshi alineó varios polvos frente a Mao Mao. ¿Cuántos colores como este existen? Rojo, amarillo, azul, púrpura y verde. Si se subdividen hay más, pero no sé cuántos exactamente. ¿Cómo se podrían usar para teñir madera? Disolviéndolos en agua, quizá en aceite. No es mi especialidad. Jinshi cruzó los brazos pensativo, irradiando una belleza irreal. Podría ser un código, pensó Mao Mao, pero decidió guardar silencio. Mientras se marchaba, Jinshi la detuvo. Personalmente, me gusta más cocidos al vapor en una olla de barro. Me descubrió. Resignada, prometió buscar más hongos matsutake. Cuando la puerta se cerró, Jinshi ordenó a Gao Shun. Encuentra cualquiera con quemaduras recientes en los brazos. Como desee, señor. De regreso al pabellón de jade, Mao Mao encontró nuevos uniformes para una próxima fiesta en el jardín. Ingua le explicó emocionada los detalles. Las consortes más importantes asistirían, incluyendo Hyokuyu. Esto podría ser peligroso, pensó Mao Mao, consciente de su papel como catadora de alimentos. En preparación, diseñó calentadores y caramelos de jengibre y mandarina para combatir el frío. Incluso la costurera y el chef del emperador adoptaron sus ideas tras escucharlas de Hyokuyu. El día de la fiesta, Hyokuyu lucía radiante en rojo escarlata, mientras sus damas llevaban tonos más claros para resaltarla. Mao Mao intentó mantenerse al margen, pero Ingua y las demás insistieron en maquillarla. Un paño húmedo fue aplicado a su rostro. Pero entonces Inshua y las demás exclamaron al unísono. ¿Qué? Mao Mao miró al techo golpeada. Las chicas inspeccionaron la tela y su cara perplejas. Supongo que la farsa se ha acabado, pensó con resignación. La razón de su aversión al maquillaje no era que no le gustara, sino porque ya lo llevaba. La cara cubierta de pecas que todos conocían era en realidad obra de los cosméticos. Las manchas en el paño húmedo lo confirmaban. A una hora de la fiesta, Hyokuyu y sus damas estaban en un pabellón al aire libre. El frío era soportable gracias a las piedras calientes ideadas por Mao Mao. Incluso la pequeña Lingli estaba cómoda en su cuna equipada con una de estas piedras. Asegúrate cambiar las piedras periódicamente, y no le des demasiados caramelos, pueden entumecerle la boca. Cuando Jinshi llegó al pabellón, elogió a Hyokuyu por su vestido escarlata, pero rápidamente se fijó en Mao Mao. ¡Qué peculiar dama de compañía! Bromeó acercándose. Buenas noches, maestro Jinshi, respondió Mao Mao, sin permitir que sus pensamientos críticos se reflejaran en su rostro. ¿Te has maquillado? Preguntó él. Pero tus pecas han desaparecido. Me deshice de ellas. Mao Mao explicó que usaba maquillaje para parecer menos atractiva y evitar problemas, revelando su estrategia para camuflarse en el distrito de la luz roja y en el palacio trasero. ¿Y alguna vez? Preguntó Jinshi, horrorizado. Unos cuantos lo intentaron, pero al final fueron los secuestradores quienes me atraparon. Este es mi fracaso como supervisor. Jinshi parecía afectado. No es su culpa, maestro Jinshi. Es difícil controlar todo. Con un aire melancólico, Jinshi colocó una horquilla de plata en el cabello de Mao Mao antes de marcharse. ¿Qué suerte tienes? Comentó Ingua, mirando con nostalgia la horquilla. Supongo que ya no eres solo mi dama de honor, dijo Hyokuyu, colocándosela cuidadosamente en el cabello. Mao Mao, ajena al significado del gesto, permaneció en silencio, incómoda con los intrincados modales del palacio. La fiesta se celebró en los jardines centrales. Alfombras rojas cruzaban grandes pabellones al aire libre. En el centro, el emperador ocupaba el asiento de honor, flanqueado por la emperatriz viuda y su hermano menor, cuya silla permanecía vacía debido a su delicada salud. Mao Mao observó la disposición de los asientos. Parece diseñada para avivar la hostilidad entre las 4 damas del emperador. La emperatriz viuda sostenía a la princesa con elegancia. Mao Mao la admiraba, aunque no podía ignorar su juventud y lo que implicaba.
El antiguo emperador debía haber tenido una inclinación por niñas demasiado jóvenes. Mientras pensaba en ello, un viento frío atravesó la cortina donde las damas de compañía esperaban. Ni siquiera pueden molestarse en montar una tienda para nosotras, pensó Mamao, viendo cómo las otras damas temblaban. Entre ellas, las del séquito de la consorte Yokuyo eran pocas, pero Jingua se encargaba de mantener la compostura. Una discusión surgió entre las damas de Yokuyo y las de Liwa. Las vestiduras de las seguidoras de Liwa, adornadas y extravagantes, contrastaban con la sencillez de las de Yokuyo. ¿Qué es eso? ¿Simple? ¿Que eres tonta? Tú eres la que es tonta. Si una dama no se ve bien, refleja mal en su señora. Respondió Jingua, enfrentándose con firmeza. Mao, detrás de Jingua, levantó una mano para cubrir su nariz y miró a las jóvenes. Una de ellas palideció al reconocerla. El rumor llegó a la líder del grupo, quien al notar la sonrisa de Mamao, retrocedió nerviosa. ¿Qué fue eso? Preguntó Jingua, perpleja. Tal vez tenía que recoger flores. Respondió Mao, despreocupada. Mientras tanto, Jingua comentó sobre otra disputa entre los séquitos de las consortes Lishu y Aduo. Lishu de 14 años y Aduo de 35 no se llevaban bien. Lishu es más o menos la suegra de Aduo, explicó Yinhua. ¿Cómo que suegra? Preguntó Mamao, confundida. Yinhua detalló cómo Lishu, antes consorte del antiguo emperador, había sido reintroducida en el palacio trasero como consorte del joven príncipe tras un periodo de luto. El anterior emperador murió hace 5 años. Lishu tendría 9 años. Incluso si el matrimonio era político, era inquietante. Al menos el actual emperador no comparte las desviaciones de su padre. Pensó, sintiendo cierto alivio ante su preferencia por mujeres maduras, aunque insaciable. La primera impresión de la consorte Lishu fue su falta de sensibilidad hacia los demás. Durante el banquete, Mamao visitó a la princesa Lingli, ahora saludable y querida por su familia. Mientras cuidaba de la niña, Mamao notó a Lishu mirándola con disgusto, probablemente por no mostrarle respeto. Era esa la consorte virtuosa. Sí, pero parece que no puede leer a los demás. Mao reflexionó sobre la aparente rivalidad de colores entre las consortes, notando cómo esto generaba tensiones. Más tarde, mientras distribuía calentadores de manos, algunas damas de honor la habitaban. En medio del bullicio, un oficial militar, Liaku, le ofreció una horquilla que Mao aceptó con indiferencia. Me llamo Liaku, encantado. Un cachorro mestizo pero educado. Más tarde Liwa, la consorte que Mamao había atendido anteriormente, apareció inesperadamente. Tocó el cabello de Mamao con elegancia y le colocó una horquilla adornada con cuarzo sin mediar explicación. Durante el banquete, Mao probó el vino con naturalidad, mientras otros catadores la observaban nerviosos. Es comprensible, nadie quiere morir. El aperitivo contenía ingredientes inusuales, lo que Mamao atribuyó a un error en el servicio. Observó a Lishu comer a regañadientes, mientras una dama de honor se reía a sus espaldas. Desearía no haber visto eso. Liaku, incómodo entre la élite de la corte, añoraba una reunión sencilla y sin pretensiones. Una joven catadora llamó su atención. Era la misma a la que le había dado una horquilla, discreta, pero con una presencia peculiar. Probó la comida con calma y, al probar la sopa, una sonrisa radiante iluminó su rostro. Sin embargo, pronto escupió el bocado y declaró con frialdad. Esto está envenenado. Antes de retirarse, el banquete terminó en caos. Eres una catadora de alimentos muy energética. Mao, aún con rastros de veneno en su sistema, miró al eunuco inesperado. Buenos días, maestro Jinchi. Intentó mantener la compostura, aunque sentía un ligero rubor. Puedo preguntarle qué está haciendo. Sería absurdo que consumieras veneno y simplemente te marcharas. Jinchi parecía irritado. ¿Qué habría pasado si lo hubiera tragado? Al borde de preguntar si aún podía recuperar la sopa, Jinchi reaccionó, escandalizado. ¿Qué eres, estúpida? Solo busco mejorarme. Respondió con una sonrisa irónica. Mientras caminaban, Jinchi comentó. Saliste de allí tan ágil que alguien se comió la sopa, dudando del veneno. ¿Quién sería tan estúpido? Replicó Mao divertida. Un ministro ahora está sintiendo entumecimiento. Todo está alborotado. Esto habría sido útil. Mao sacó una bolsa con un emético que había preparado. Eso suena como veneno en sí mismo, dijo Jinchi con escepticismo. De repente Mao pidió algo. ¿Quién? Preguntó Jinchi, frunciendo el ceño. Lady Lichu. Podrías llamarla. Lishu llegó, mostrando una sonrisa encantadora a Jinchi y desprecio absoluto hacia Mao. Más tarde, al examinarla, Mao notó un sarpullido en su brazo. Lo sabía, había algo en ese pescado que no deberías haber comido. ¿Cómo lo supo? Preguntó Lishu temblorosa. Algunas personas no toleran ciertos alimentos. Esto fue un error de cambio de platos, pero podría ser tan peligroso como veneno. Cuando Lishu se retiró, Jinchi enfrentó a Mao. Dime, ¿crees que fue un error? No lo sabría. Entonces fue un ataque intencional. Si no hay veneno en otros tazones. Mao dejó la respuesta implícita. Al salir de la habitación, exhaló profundamente, aliviada de estar lejos de la presencia intensa de Jinchi. Al regresar al pabellón de Jade, Mao fue llevada a una habitación más amplia con ropa de cama de seda. Aunque descansó,
No pudo evitar recordar la áspera estera de paja en la que solía dormir. He tomado medicinas y no hay nada malo en mí físicamente. Protestó, aunque Yinghua insistía. No seas ridícula. Deberías haber visto al ministro que comió esa comida. Estúpido ministro. Pensó Mao Mao, resignándose a su descanso. Al despertar, aplicó el polvo para recrear sus pecas. No voy a salir sin mi maquillaje otra vez. Se recordó, abochornada por la atención recibida. Al reunirse con Yokuyu, ésta notó sus pecas de inmediato. Tus pecas. Me siento mucho mejor con ellas, si a Milady no le importa. Respondió Mao Mao, aliviada al notar que el tema no iba a extenderse. Yokuyu mencionó que Achun la había buscado. Cuando mamá lo vio, este entregó un paquete con una sopa enviada por Shinji. Por favor, no la comas, advirtió Gachun. Mao Mao examinó el tazón usando un truco con harina para revelar las huellas dactilares. Este cuenco ha sido tocado por 4 personas. Sospecho que la catadora de alimentos cambió deliberadamente los tazones. ¿Por qué lo haría? Preguntó Gachun. Las damas de compañía de Lishu parecen estar saboteándola. Comparada con una consorte, la vida de una dama de compañía es demasiado barata. Gao Shun asintió, prometiendo informar a Shinji. Más tarde, este, extenuado por el trabajo, dejó escapar su frustración. Su cara de póker se está resbalando, señor, comentó Gachun. No hay nadie más aquí, realmente importa, replicó Shinji, antes de quitarse una horquilla con un killing tallado. Guárdala en un lugar seguro. Es inmensamente importante, advirtió Gachun, pero Shinji replicó con indiferencia. Ciertamente no lo entiendes. Xiaolan y Mamao comían brochetas detrás del cobertizo. La que comió el veneno fue una dama donde trabajas, no Mao Mao. Lo sí. Mahoma no mentía, pero tampoco decía la verdad. ¿Qué crees que está bien? Creo que sí. Mahoma evitó preguntas hasta que Xiaolan, frustrada, cambió de tema. ¿Conseguiste horquillas? Sí, 4 incluyendo la que recibió por obligación. Pues de salir de aquí. ¿Qué dijiste? Mahoma frunció el ceño. ¿No es para eso que sirven las horquillas? Cuéntame más. Mahoma se hundió en autorrecriminaciones. Xiaolan, animada, le explicó sobre el uso de las horquillas. Liaku recibió una horquilla de coral rosa y un mensaje con el nombre de Mahoma. Al reconocerla, la cuestionó. ¿Entiendes lo que significa llamarme? Deseo volver con mi familia. ¿Y crees que voy a ayudarte? Si respondes por mí, podría conseguir una licencia temporal. Esto es serio. Liaku la miró con incredulidad. Quizás una excursión en la casa Verdigris. Mamá dejó una lista de nombres Memei, Pairin, Hoka. Esto tiene que ser una broma. Le aseguro que no lo es. Liaku dudaba de sus conexiones. Mamá sacó 2 horquillas de su uniforme. Lo siento, le pediré a alguien más. Espera un segundo. Liaku golpeó la lista. ¿Pasa algo? Mahoma lo miró directo a los ojos. Liaku vencido cedió. Hiyokuyo observaba a Mamo empacar. ¿Estás segura de esto, Lady Yokuyo? Preguntó Hongyang. Son solo 3 días. Ella no entiende realmente. Tienes razón, pero será divertido. A Yokuyu sonrió maliciosamente. Hinzi llegó al pabellón de Hades solo para descubrir que Mahoma se había ido. Por un día. Pensó con frustración. El distrito de la Luz Roja, al que Mahoma tanto deseaba regresar, no estaba tan lejos del palacio trasero, aunque la ciudad y sus muros lo hacían parecer lejano. Apenas necesitamos un carruaje. Pensó Mahoma, mientras Liaku, con una melodía animada, sujetaba las riendas. Su entusiasmo era evidente. Conocer a las famosas cortesanas era un honor para cualquier hombre. El carruaje avanzaba por un paisaje familiar, puestos callejeros con kebabs, sauces que caían sobre el canal, niños con molinetes. Al llegar a la casa Verdigris, Mahoma saltó y corrió hacia una anciana en la entrada. Hola, abuela. Hace tiempo que no te veo. Un tiempo, de hecho. Cachorra ignorante. Respondió la anciana mientras mandaba a volar a Mahoma de un golpe. Lihaku, desconcertado, miró a Mahoma mientras la señora lo evaluaba con ojo crítico. Buen cuerpo fuerte. Un prometedor. Comentó la anciana con evidente sarcasmo. Abuela, no creo que deba decir eso frente a él. Intervino Mahoma con una mezcla de vergüenza y resignación. La conversación giró hacia Pairin, una cortesana famosa. Liaku tragó duro al escuchar su nombre. ¿Cuánta confianza tienes en tus bíceps? Preguntó Mahoma. Bastante. ¿Por qué? Suerte con eso. Replicó ella, observándolo mientras se lo llevaban. La anciana volvió su atención a Mahoma. ¿O ni una palabra en 10 meses? Estaba sirviendo en el palacio trasero. Respondió Mahoma, ofreciendo una bolsa con la mitad de su salario. No es suficiente. ¿Podrías fingir que cubre una taza de té? Pidió Mahoma con sarcasmo. Va, en el peor de los casos puedes pagar con tu cuerpo. Mahoma suspiró, resignada. El dinero siempre era la prioridad de la anciana, aunque había considerado enviar eunucos como sacrificios. Rápidamente descartó la idea al imaginar las consecuencias con Hinchi. Corre a ver a tu viejo. Dijo finalmente la anciana. Mahoma avanzó hacia la parte más humilde del distrito, donde su hogar estaba rodeado de chozas y mendigos. Dentro, su padre trabajaba con un mortero. Papá, he vuelto.
Tardaste un poco. Respondió él con calma, sirviendo té en una taza desgastada. Durante la cena, Mahoma relató sus experiencias mientras él escuchaba en silencio. Después se acurrucó en su simple cama. Antes de dormir, su padre murmuró: El palacio trasero, eso es karma, supongo. Pero las palabras no llegaron a Mamao. Ya estaba dormida. El canto del gallo despertó a Mamao en su casa en ruinas. Su padre, siempre trabajando a pesar de su edad, estaba en el campo cultivando hierbas. Mahoma revisó las plantas y la caja de madera que contenía ingredientes peligrosos. Siempre tan cuidadoso. Pensó al observar cómo todo estaba en orden. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Una sirvienta la arrastró a un burdel cercano, donde encontró a un hombre y una cortesana envenenados. Mahoma actuó rápidamente para salvarlos, recurriendo a su conocimiento médico. Estúpida, molesta y problemática. Pensó mientras pulverizaba carbón para el tratamiento. Cuando llegó su padre, él inspeccionó la escena, instruyéndola sobre los venenos mientras Mahoma reflexionaba sobre lo ocurrido. El incidente no parecía un simple intento de suicidio de amantes. No es un suicidio, es asesinato. Dedujo Mahoma al recordar detalles: un solo recipiente de vidrio, vino en 2 capas y el uso de una paja de trigo. Con astucia, la cortesana había bebido la capa no envenenada y manipulado al hombre para que consumiera el veneno. A pesar de los intentos de encubrir el caso, Mahoma notó comportamientos sospechosos. La sirvienta que demoró en buscar ayuda y la generosidad inusual de la señora del burdel. Todos aquí están atrapados, envenenados por el ambiente. Pensó mientras analizaba cómo el veneno iba más allá de lo físico, impregnando las relaciones y las acciones en el distrito. Finalmente decidió no involucrarse más. Supongo que no importa cuál. Concluyó antes de dirigirse a la casa Verdigris. Aún necesitaba agua caliente. Los 3 días de Mahoma en casa pasaron rápido. Aunque le dolía irse, no podía abandonar su trabajo en el palacio trasero. Además, la señora de la casa Verdigris ya buscaba al cliente ideal para ella. Voy a fingir que tuve un sueño muy agradable. Pensó al despedirse. De vuelta al palacio, un joven como una ninfa, Hinchi, la esperaba con una sonrisa venenosa. Pensó al escuchar su tono suave pero intimidante. Hinchi estaba visiblemente molesto, y su ausencia de dulzura usual solo aumentaba la incomodidad de Mahoma. ¿Qué clase de hombre es Liaku? Preguntó Hinchi bruscamente. Al mencionar que él había garantizado su salida del palacio, Hinchi respondió con irritación. Me superó una baratija. Espetó aludiendo a la horquilla Liaku le regaló. La reacción infantil de Hinchi desconcertó a Mahoma. Wow, nunca le he oído hablar así. Pensó. Intentando apaciguarlo, Mahoma mencionó que su pago a Liaku había sido una noche memorable en el distrito de la Luz Roja. Parecía completamente satisfecho. Dijo, aunque Hinchi dejó caer su taza de té, rompiéndola mientras su rostro palidecía. Más tarde, Gaoshun reflexionó sobre el berrinche de Hinchi, atribuyéndolo a los terrores de la juventud. El joven maestro había asumido lo peor al saber que Mahoma había regresado a casa con la ayuda de otro hombre. Mientras Hinchi volvía a revisar papeles con mal humor, llegó un mensajero con un asunto urgente que prometía alterar aún más su ya caótica jornada. Supongo que algún pez gordo está muerto. Pensó Mahoma, sin emoción, mientras Yokuyou y Hinchi discutían la muerte de Kounen, un respetado guerrero. Aunque la causa parecía ser el exceso de alcohol, Hinchi dudaba. Está tramando algo. Concluyó Mahoma cuando él pidió examinar el vino de la fiesta. Al probarlo, Mahoma notó un sabor peculiar y pidió detalles sobre los bocadillos servidos. Pronto descubrió que el vino contenía grandes cantidades de sal, algo que habría sido evidente para cualquiera, salvo alguien con una condición particular. Kounen dejó de percibir la salinidad. Dedujo, probablemente debido a una enfermedad causada por estrés y desequilibrios en su dieta. Cuando Hinchi preguntó quién habría puesto sal en el vino, Mahoma respondió con indiferencia. No es mi trabajo averiguar eso. Aún así, dejó suficientes pistas para que Hinchi resolviera el caso. Mientras reflexionaba sobre Kounen, Hinchi reveló que el fallecido había sido amable con él en su juventud. Supongo que es humano después de todo. Pensó Mahoma, observando la rara vulnerabilidad en su rostro. Antes de despedirse, Hinchi le dio una calabaza llena de buen vino como agradecimiento. Sabe cómo ser considerado cuando quiere. Pensó Mahoma, aunque su expresión neutral provocó la broma de Hinchi sobre limitar la edad para beber para mayores de 21 años. Le ruego que no apruebe tal ley. Respondió Mahoma, mirando a Hinchi con frustración mientras él se deleitaba con su incomodidad. Gaoshun colocó un informe en el escritorio de Hinchi, pero antes de poder revisarlo, un mensaje llevó a Mahoma y al médico al puesto de guardia. Allí encontraron el cuerpo de una mujer ahogada en el foso. Es bueno que sea invierno. Pensó Mahoma al ver el cadáver. El médico, temblando, pidió a Mahoma que lo examinara, pero ella se negó. Me han ordenado nunca tocar un cadáver. Dijo, mientras Hinchi aparecía con su acostumbrada sonrisa melosa. Al inspeccionar el cuerpo, notaron que la mujer tenía vendados, lo que hacía improbable que hubiera escalado la pared por sí sola. No lo hizo sola, concluyó Mahoma. Ante la insistencia de Hinchi, Mahoma explicó que la mujer estaba viva cuando cayó al agua,
ya que las marcas en sus dedos indicaban que intentó salir. Hinchi insinuó un posible asesinato, pero Mao Mao se limitó a observar. Si tengo que morir, espero que sea por veneno. Reflexionó honestamente, pero Hinchi frunció el ceño, confundido por su respuesta. Más tarde, Mao Mao se disculpó. Soy plebeya, mi vida depende de ustedes. Explicó. Inquieto, negó que le haría daño, pero Mao Mao solo afirmó lo que sabía. No es cuestión de si lo harías, sino de si podrías. Tiempo después, Mao Mao supo que la mujer ahogada había estado presente en el intento de envenenamiento reciente. El caso fue declarado suicidio, aunque a Mao Mao le quedó la sensación de que había más detrás de todo. Organizar fiestas de té era una parte esencial de la política del palacio. Aunque Shokuyu parecía disfrutar de ellas, para Mao Mao eran meros escaparates de charlas triviales y maniobras políticas. Un microcosmos del palacio trasero. Pensó mientras observaba cómo las consortes intercambiaban confidencias bajo la apariencia de conversaciones casuales. Durante una fiesta reciente, Mao había notado que Li Shu, una consorte más joven, parecía incómoda al probar miel en su té, aunque decía disfrutar de los dulces. Su catadora de alimentos también mostró preocupación, pero las damas de compañía de Li Shu parecían impacientes con su nerviosismo. Hyokuyu, alerta por el susurro de Mao Mao, cambió el té por uno de jengibre, aliviando la tensión. ¿Qué historia hay detrás de esto? Se preguntó Mao Mao. Días después, Shinji convocó a Mao Mao, curioso por su estancia en el pabellón granate de Aduo. Este lugar, austero y funcional, reflejaba el carácter de su dueña. Mao Mao observó la lealtad de las damas de Aduo y la contrastó con las actitudes más relajadas en otras residencias. Sin embargo, algo sobre la miel almacenada en el pabellón granate persistía en su mente. Shinji, con su tono inquisitivo y mirada hipnótica, intentó obtener más detalles de Mao Mao. ¿Quién podría comunicarse con el exterior? Preguntó insinuando un posible complot. Mao Mao, sin pruebas claras, mencionó a Feng Ming, la jefa de las damas de Aduo, al notar quemaduras en su brazo, posiblemente vinculadas a un mensaje secreto. Shinji, sonriendo con un aire malicioso, la elogió, pero Mao Mao no se dejó engañar. No sé qué trama, pero no me gusta. Pensó de pronto. Shinji intentó darle miel directamente con los dedos. Mao Mao retrocedió, atrapada contra la pared, y lanzó una mirada a Gao Shun, quien fingía ignorar la situación. Esto está yendo demasiado lejos. Pensó, luchando entre obedecer como plebeya o defender su dignidad. Debería aceptarlo como una orden. Justo antes de que Shinji lograra su cometido, una voz los interrumpió. ¿Qué le está haciendo a mi asistente? Era Yokuyu con una mirada helada, acompañada por Onyang, claramente exasperada. Concedo que la broma del maestro Hinchi fue demasiado, pero quizás puedas perdonarlo, dijo Gao Shun mientras guiaba a Mao Mao al pabellón de diamantes, residencia de la consorte Li Shu. Muy bien, si lo lame usted en el futuro, no habrá problema, respondió Mao Mao con sarcasmo, dejando a Gao Shun en conflicto. Aún estaba irritada por la actitud desvergonzada de Hinchi. Una cara tan bonita para una personalidad tan repugnante. Si fuera menos importante, lo habría pateado. Al llegar al pabellón, Li Shu, vestida con atuendo rosa y una horquilla floral, los recibió con cierto desencanto al notar que Hinchi no estaba presente. Su juventud y timidez eran evidentes. Hermosa pero no completamente formada aún, pensó Mao Mao. Sin rodeos, Mao Mao preguntó. ¿Le disgusta la miel, señora? La sorpresa en el rostro de Li Shu confirmó su sospecha. Li Shu explicó que, siendo bebé, casi murió por miel, lo que generó un rechazo condicionado. Las damas de honor intentaron interrumpir con una actitud hostil, pero Mao Mao las desarmó mencionando que estaba allí por orden de Hinchi. Antes de irse, Mao Mao preguntó. ¿Conoces a la dama de honor del pabellón granate? La reacción de Li Shu fue de sorpresa, confirmando la conexión. Más tarde, Mao Mao, en su habitación rodeada de hierbas y herramientas de medicina, revisaba un libro que Gao Shu le había conseguido. Detallaba eventos del palacio trasero. Hace 16 años, el emperador tuvo un hijo con la consorte pura, pero el bebé murió antes de ser destetado. En ese mismo tiempo, Luo Men, médico de la corte, fue desterrado. Mao Mao, al leer el nombre, no se sorprendió del todo. Las hierbas cultivadas en el palacio siempre le habían parecido familiares. Pensó en su padre cojeando mientras caminaba por el distrito de placer. Un hombre tan hábil desperdiciado ahí. Me pregunto qué está tramando mi viejo. Mao Mao recordó que su mentor había sido un eunuco del palacio, marcado por las cicatrices de su pasado. ¿Una carta de la consorte Yokuyo? Me dijeron que la entregara personalmente. Mao Mao mostró a Feng Ming un pequeño frasco con una flor roja dentro y una lista de palabras específicas. Al verla, Feng Ming mostró incomodidad. Así que tenía razón. Pensó Mao Mao. Con calma, pidió hablar en privado con la jefa de las damas de Aduo. En los aposentos de Feng Ming, Mao Mao notó que todas sus pertenencias estaban empacadas. Así que están listas para irse. Mientras tomaban té, Mao Mao fue directa. ¿Cuándo planean mudarse? Feng Ming respondió con frialdad, confirmando lo inevitable. Aduo pronto sería desplazada del pabellón granate debido a su incapacidad para tener hijos. Mao Mao continuó. Fue durante el parto. El médico que atendió fue mi padre adoptivo. Feng Ming,
Tensándose, reconoció implícitamente que Adu había perdido su útero al dar a luz, y el niño había muerto poco después. Un destino cruel, pensó Mao Mao. Pero la causa de la muerte del niño no fue el polvo de plomo, como otros especulaban. Fue la miel contaminada que Feng Ming, inconsciente de su toxicidad, le había dado al bebé. Intentó proteger a su señora de saber la verdad, dedujo Mao Mao. Feng Ming incluso había intentado deshacerse de Li Shu, temiendo que su cercanía a Duo revelara el secreto. Feng Ming, derrotada, confesó: Robé al niño que más le importaba, la de Aduo, pero ella siempre dijo que era la voluntad del cielo, y aún así la escuché llorar cada noche. Su voz se rompió, y Mao Ma vio por primera vez a una mujer rota por la culpa y el arrepentimiento. Finalmente Mao Ma le ofreció a Feng Ming una salida: permitir que la verdad muriera con ella. El resultado será el mismo, pensó Mao Ma mientras regresaba al pabellón de Jade, empapada de sudor tras su tenso enfrentamiento. Al menos no necesité el papel de aceite. Días después, Jinchi reflexionó sobre los eventos. Así que Feng Ming está muerta, por su propia mano. Mao Mao, indiferente, respondió que conveniente. Jinchi notó su habitual mirada de desinterés, aunque sabía que ella estaba involucrada. ¿Qué hay de la consorte Aduo? Preguntó Mao Mao. Será enviada al Palacio Sur no como castigo, sino por decisión de su majestad, explicó Jinchi. Un final digno considerando las circunstancias. Cuando Mao Mao se detuvo a observar unas flores rojas en la habitación, tomó una, rompió el tallo y la mordió. Jinchi la imitó, pero escupió inmediatamente al escuchar. Es dulce y venenosa. No te... dijo Mao Mao, lamiéndose los labios con una ligera sonrisa. Jinchi, asombrado, solo pudo observar cómo esa extraña chica tan impredecible lo dejaba intrigado una vez más. Esa noche, Mao Mao no podía dormir. Vagando por los terrenos del palacio, terminó escalando la pared exterior para contemplar la luna. Sentada allí, disfrutaba del frío y la soledad hasta que una voz conocida rompió el silencio. Era la consorte Aduo, vestida con ropa ligera y llevando una calabaza. Su apariencia masculina y su aire relajado contrastaban con su inminente partida del palacio trasero. «¿Comparte una copa conmigo?», preguntó Aduo. Mao Ma aceptó, más por curiosidad que por cortesía. Mientras bebían, Aedu habló con franqueza sobre su vida, su relación con el emperador, su papel como consorte ornamental y las pérdidas que había sufrido. Mao Mao escuchó en silencio, consciente de que esta era una despedida sin restricciones. Cuando Adu vació la calabaza al foso, comentó sobre la sirvienta que se había suicidado recientemente. «Debe haber sido tan frío en el agua, qué estúpido». Mao Ma estuvo de acuerdo, comprendiendo que Adu cargaba con el peso de que habían sacrificado sus vidas por ella, intencionada o involuntariamente. Qué tremendo desperdicio, pensó Mao Mao, reflexionando sobre el poder y las limitaciones de la consorte. Mientras bajaba de la pared, Mao Mao fue interrumpida por Jinchi, quien inesperadamente la atrapó al caer. Para su sorpresa, él la retuvo en sus brazos, quejándose de frío y murmurando incoherencias debido al alcohol. Solo un momento más, dijo Jinchi, abrazándola con fuerza. Aunque molesta, Mao Mao suspiró y miró las estrellas contando una a una hasta que él la liberó. Al día siguiente, el palacio trasero se reunió para despedir a Aduo. Vestida con elegancia y dignidad, la consorte entregó su tocado ceremonial a Jinchi, simbolizando su salida definitiva. Mao Ma la observó caminar con la cabeza en alto, como si hubiese cumplido su propósito. ¿Cómo podía lucir tan orgullosa? Pensó, las palabras de la noche anterior resonaron en su mente. «Desde que mi hijo se me escapó...» Mao Ma se permitió una especulación absurda. ¿Y si el hijo de Adu no murió, sino que fue intercambiado con el hermano menor del emperador? La idea encajaba con las circunstancias del parto y la misteriosa protección que Adu había recibido durante años. Pero sacudió la cabeza descartándola como una fantasía improbable. Mientras Mao Mao se disponía a regresar al pabellón de Jade, vio a Li Shu corriendo torpemente hacia Aduo, seguida de su degustadora de comida. Tropezó y cayó ante la consorte, quien con calma la ayudó a limpiarse. En ese instante, el rostro de Adu se suavizó, mostrando una calidez maternal que dejó a Mao Mao pensativa. Tal vez su verdadero legado no esté en un título o en un hijo, sino en quienes ella tocó durante su tiempo aquí. Jinchi miraba con pesar un documento en sus manos. Era una lista de nombres relacionados con Feng Ming, cuya familia enfrentaría severos castigos tras liquidación en el intento de envenenamiento. 80 sirvientas del palacio trasero serían despedidas, incluida Mao Mao. ¿No qué voy a hacer?, murmuró, temiendo cómo reaccionaría ella. A pesar de la brecha de clases entre ellos, Jinchi sentía que el abismo que los separaba era más profundo de lo que Mao Mao imaginaba. Mientras tanto, Mao Mao se enteró del posible despido masivo a través de Xiaolan, confirmando sus temores. Si la despedían, sería difícil escapar de las garras de la vieja madame en el distrito del placer. Determinada, decidió confrontar directamente a Jinchi. ¿Qué me va a pasar?, preguntó al eunuco al ver su nombre en la lista. Jinchi la miró con una expresión grave, muy diferente de su habitual sonrisa melosa. ¿Qué quieres hacer?, preguntó, pero Mao Mao se limitó a expresar su disposición a aceptar cualquier tarea. En su interior, rogaba que la dejaran quedarse, pero mantuvo una fachada indiferente.
Por favor, no me sueltes. Sin embargo, Shinji respondió con frialdad. Me aseguraré que recibas una compensación adecuada. Mao Mao supo que no había logrado convencerlo. Una semana después, Mao Mao abandonó el palacio tras agradecer formalmente a todos. La consorte Yokuyo intentó intervenir en su favor, pero al saber que la decisión venía de Shinji, se contuvo, aunque dejó una advertencia. No vengas a llorarme si descubres que deseas no haber hecho esto. Desde su partida, Shinji parecía ausente, encerrado en su propio malestar. Gaoshun, cansado de ver a su maestro deprimido, recordó cómo el joven había sufrido en el pasado al perder algo valioso. Si no hay sustituta, el único recurso es la original. Pensó, preocupado por las consecuencias de esta decisión. ¿Hora de trabajar en marcha? Dijo la vieja madame, empujando a Mao Mao al carruaje. Era un banquete en una mansión del norte de la capital, y aunque ya no se veía obligada a vender su cuerpo, la madame insistía en darle trabajos como este. Vieja bruja nunca va a dejar de intentar hacerme cortesana. Pensó Mao Mao mientras era la ostentación de la mansión. Aunque las tres cortesanas principales eran las estrellas de la noche, Mao tenía su papel rellenar copas y vigilar que no faltara nada. No cantaré ni bailaré, pero al menos puedo hacer mi trabajo. Mientras los invitados se deleitaban con la música y el vino, un joven en un rincón llamó su atención. Su mirada triste destacaba entre el bullicio. Mao Mao, incapaz de ignorar su instinto, se acercó con una botella. Al levantar su cabello oscuro, Maestro Shinji, murmuró, reconociendo al apuesto eunuco. Shinji, sorprendido, preguntó quién era ella y al darse cuenta, pareció molesto. ¿Por qué estás aquí? Mao Mao explicó con indiferencia. Es un trabajo a tiempo parcial. Pero su expresión cambió cuando Shinji insinuó que podría estar tomando clientes. ¿Por qué le gusta tanto cuestionar mi castidad? Pensó, lanzándole una mirada fulminante. No tomo clientes todavía, Dijo, dejando entrever la presión constante de la madame. La conversación tomó un giro inesperado. ¿Qué tal si te compro? Propuso Shinji, a lo que Mao Mao, entre risas, respondió. No sería tan malo volver al palacio trasero. Pero su tono ligero se encontró con una seriedad inesperada. Shinji, con una melancólica sonrisa, preguntó. No te fuiste porque lo odiabas. Mao Mao negó con franqueza. Nunca dije eso, no me gustaba que no podía experimentar con venenos, pero eso es todo. Shinji la observaba con una mezcla de exasperación y diversión. Cuando intentó tocarla, Mao Mao se negó rotundamente, pero su persistencia la dejó sin opciones. Solo la punta de un dedo. Cedió finalmente. En un instante, Shinji presionó su dedo contra sus labios y luego lo llevó a los suyos. Ese pequeño escurridizo. Pensó Mao Mao atónita. La sonrisa juvenil e inocente de Shinji la desarmó y no pudo reprenderlo. Para su horror, las risas de los presentes la hicieron consciente de que habían sido observados. Oh, qué vergüenza. Días después, un noble visitante llegó al distrito del placer con una suma exorbitante de dinero y un pedido claro. Quería una joven en particular.